Qué bueno es adorar al Señor y qué bueno estar en su casa. Y qué bueno saber que somos su pueblo, que somos su cuerpo, que somos sus hijos. Amén. Y los que me conocen ya saben que yo, cuando voy a predicar el nombre del Señor, me encanta introducir el Salmo 19. Si usted quiere lo busca y hasta me acompaña. Dios es figurado como un gran artista, un arquitecto, un gran diseñador. Amén. Y al contemplar las obras de sus manos y respiramos profundamente, quedamos sin palabras como el salmista. Y es por eso que yo les invito a que repitan conmigo: los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Hay alguien que pueda ignorar esa voz de Dios? Sin palabras y desde un extremo al otro es oída su voz. Amén. Pero no solamente es oída su voz desde un extremo a otro, sino que por si acaso tú no lo has oído bien, dice la palabra de Dios que la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel que destila del panal. Oramos. Padre, aquí estamos, disfrutando de tu dulce voz, disfrutando de tu palabra y de todo cuanto tú has hecho para bendecirnos, para hablarnos, para comunicarte con nosotros. Queremos que reciba hoy toda la gloria y toda la honra como siempre lo has hecho, y que hable a nuestros corazones que están listos, preparados, después de este hermoso tiempo adorándote, ante tu presencia, rindiendo nuestros corazones. Estamos listos para escuchar lo que tú quieres hablar a nosotros en este día. Úsame como un instrumento que soy de barro, usa mis labios, usa mi cuerpo, úsame por completo para adorarte, para exaltar tu dulce nombre, porque si los cielos cuentan, si el firmamento anuncia, ¿quiénes somos nosotros para quedarnos callados? Tenemos que glorificarte y anunciar las buenas nuevas que tú has puesto en nuestros corazones a través de tu palabra. Es en el nombre de Jesús que oramos y te damos las gracias. Amén. Amén. Y después de Él comunicarse con nosotros a través de los cielos, de la tierra, del firmamento y de todo lo que ha creado, nosotros hemos también sido enseñados por Jesús que Jesús no solamente usó ese lenguaje no hablado, sino que Jesús también, el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, y al habitar entre nosotros habló ¿qué? En nuestro lenguaje. ¿Cuántos les gusta que le hablen en su propio lenguaje? Amén. Entonces, no es que no se haya entendido lo que Dios ha dicho, pero ya Él había hecho su plan de hablarnos en nuestro lenguaje. Y por eso el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Gracias, hermano. Así que Jesús utilizaba parábolas
parábola de cosas conocidas, ¿verdad? Él hablaba sobre la semilla. ¿Quién no conoce una semilla? Hablaba sobre la siembra. ¿Quién no conoce una siembra y una cosecha? ¿Quién? Hablaba sobre la vid. Decíamos que muchas veces nosotros no hemos visto así frente a frente una mata de vid, una mata de uva, pero la vemos en fotos, la vemos en videos, la vemos en diferentes formas y sabemos lo que es una vid, ¿verdad? Pero también Jesús habla de la puerta. ¿Quién no ha visto una puerta? Habla del camino, habla de la luz. Jesús habla en un lenguaje que tú y yo podemos conocer. Y ¿saben una cosa? Que en el día de hoy Jesús ha dicho que nosotros somos como un cuerpo. ¿Quién no conoce un cuerpo humano? Le muestro uno. ¿Quién no conoce un cuerpo humano? Vamos a Romanos y vamos a ver qué dice el Señor sobre el cuerpo humano. Vamos a aprender algunas cosas de esta mañana sobre Romanos 12 y sobre Primera de Corintios 12. Vamos a ver qué dice el Señor sobre el cuerpo humano. Vamos a leer la palabra y vamos a prestar mucho oído, vamos a prestar mucha atención. Así que, hermanos, Romanos 12, 1. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí está hablándote de una forma, ¿verdad?, en la que puedes usar tu cuerpo. Dice que lo presentes en sacrificio vivo. Yo espero que usted haya hecho eso esta mañana mientras adoraba al Señor. Presentar esa ofrenda de sacrificio que es tu cuerpo, pero santo, agradable al Señor. Amén. Ahora dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes, dice, a este mundo, ¿verdad?, a este siglo, sino transfórmate. Y la transformación tiene que ver no con las cosas que hago, tiene que ver con lo que soy, con la mente. Amén. Entonces, yo estoy responsabilizada de mi transformación según este texto, ¿verdad? Transformaos. ¿Por medio de qué? De la renovación de la mente. Cuando venimos al Señor y nacemos de nuevo, como Jesús le dijo a Nicodemo, tiene que nacer del agua y del Espíritu, porque el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. No hay manera de entender las cosas espirituales hasta que el Espíritu de Dios mora en ti. Y es en el momento que el Espíritu de Dios entra, cuando tú abres el corazón, cuando puedes tener entonces la fortaleza, la capacidad, el poder por medio del Espíritu para transformar tu manera de pensar. Pero el nuevo nacimiento se produce en un instante. Si tu arrepentimiento cuando abres el corazón es sincero, ahí tú naces de nuevo, se produce un milagro instantáneo. Pero ¿saben qué? Que en ese momento en que se produce el nuevo nacimiento y todos tus pecados son perdonados, tu mente no es transformada de esa misma manera. Por esa razón, ustedes se van a dar cuenta que hay creyentes que son fieles en la iglesia, que asisten a todos los cultos, que participan en muchos programas, en muchos ministerios, en muchas cosas, pero no dan un fruto digno de arrepentimiento cuando comienzan. ¿Qué pasa? Que son torpes en
obedecer todavía porque son recién nacidos. Y entonces, por eso nosotros hablamos de el proceso de desarrollo. El creyente tiene los pecados perdonados, nació de nuevo, pero ahora tenemos que desarrollarlo, educándolo por medio de la palabra de Dios. Mientras usted no se someta a la palabra de Dios, su mente va a seguir haciendo lo que usted hacía antes. ¿Por qué? Porque usted fue conformado a este siglo. ¿Cuáles son los valores que tenemos cuando no conocemos al Señor? Comenzamos a creer que valemos por lo que tenemos, que lo que nos hace importante son los títulos, que lo que nos hace importante es lo que vestimos, es lo que comemos, es donde vivimos, es el carro que tenemos. De esa manera el mundo nos conforma. Y de ahí también viene el que el mundo también nos enseña que el éxito depende de ¿qué? De cuánto haciendo en mi posición, de cuánto logro, muchas formas que el mundo tiene de valorar al ser humano que son contrarios a lo que establece la palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Que esa mentalidad a la que yo fui conformada no se va a transformar solamente porque yo tomé la decisión de venir al Señor y dije, yo reconozco que soy pecador y me arrepiento y entrego mi vida al Señor. Ahí todos esos patrones no se cancelan. Entonces, el nuevo nacimiento requiere una nueva formación. Entonces dice el Señor, no te conformes a este mundo. Tiene ahora que ser transformada tu mente, renovándola. ¿Pero con qué? La vas a renovar con la palabra de Dios. Amén. Y ahora cuando la palabra de Dios dice que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo, nos vamos a dar cuenta que nuestra responsabilidad entonces es alimentarnos adecuadamente, es vivir como si fuera un bebé. Un bebé recién nacido necesita cuidados especiales al principio, ¿verdad? Pero en la medida que va creciendo, se va haciendo cada vez más independiente. Así mismo es la vida cristiana. Entonces nosotros en el día de hoy vamos a darnos cuenta algunas de las señales que tenemos para entender si estamos creciendo o no, si estamos siendo transformados o no, pero también para darnos cuenta qué dice el Señor sobre nuestras vidas. Oigan como Pablo dice, en Romanos 12 seguimos, ¿verdad? Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Cuántas personas se creen mejores que los demás? ¿Por qué? Aquí no, ¿verdad? ¿Por qué? Por los patrones que traen, que les hicieron pensar que vivir en tal sector significa que tiene más, ¿verdad? Más alto honor, más alto valor, que tú eres alguien. Pero cuando ves a una persona que no vive en ese lugar, que no tiene los recursos que tú tienes, tú dices, es un don nadie. Así, hasta así dicen nuestros países, ese tipo de lenguaje, es un don nadie. Y muchas personas se autodicen así, no porque yo soy un don nadie, yo no tengo nada. ¿Eso es lo que hace que tú tengas valor o no? No, fuiste conformado con esa mentalidad. Entonces, ¿qué dice el Señor? No tiene que tener más alto concepto de ti, pero debe tener el concepto correcto. Amén. Tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces dice, piensa de ti con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera, ahora entramos en el cuerpo, oigan bien, el Señor está hablando de que nosotros somos un cuerpo en Cristo. Oigan bien esto. Porque de la manera, voy por el versículo 4, que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros,
siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. ¿Quién me ayuda a repetir eso? Somos un cuerpo en Cristo. ¿Cuántos tienen un cuerpo con muchos miembros? ¿Y todos los miembros son iguales? ¿Son diferentes mis manos que mis pies? ¿Es diferente mis ojos que mis orejas? ¿Mi boca es diferente que mi cabeza? Todos los miembros son diferentes. ¿Y tenemos cuántos miembros? Muchos. Tenemos huesos que se cuentan, tenemos sistemas que se cuentan, pero en cuanto a todos los miembros que el cuerpo tiene, yo pienso que son incontables. Ahora bien, oigan cómo dice la palabra. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros uno de los otros. ¿Ustedes se imaginan aquí? Solamente los que estamos dentro, presentes aquí hoy, somos un cuerpo y somos miembros los unos de los otros. ¿Quién le dice a una uña, no te necesito? ¿Quién le dice a un pelo, porque no eres uña, no te necesito? A una ceja, no te necesito. Todos los miembros son útiles. Todos los miembros del cuerpo son útiles. Entonces, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que me es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si el de servicio, en servir. Y el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. Y el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amados, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Yo creo que el mensaje de hoy es muy claro. Necesito pocos argumentos, ¿verdad? De manera que como somos un cuerpo y tenemos muchos miembros y somos el cuerpo de Cristo, estamos llamados a, como el cuerpo, vivir en unidad y en amor. El ingrediente que nos une, las coyunturas unen los huesos, ¿verdad? El elemento que une en el cuerpo de Cristo es el amor. Nosotros estamos llamados a ser uno, pero unido con ese ingrediente que es el amor. Amén. No es que me voy a unir a este porque, ay, que me lo pusieron de compañero, pero yo no lo aguanto. Ay, no, es que tengo que trabajar con fulano porque es la que me toca, ¿verdad? No, tiene que ser como unidos en amor y prefiriéndonos los unos a los otros. La unidad en la iglesia de Cristo, hermanos, no puede ser impuesta. ¿Saben por qué? Porque es que eso nace del corazón transformado. El Señor es el que transforma el corazón, pero comienza transformando tu mente, porque tal es el pensamiento del hombre, así es Él. Donde está tu mente, está tu corazón. Y donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, ¿verdad? Entonces, nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, pero también dice la palabra de Dios que así como en el cuerpo hay muchos miembros, lo que Dios ha hecho para que conectemos es que nos ha repartido dones. Ya vimos alguna muestra. Hay muchas listas de dones en la Biblia. Aquí tenemos algunos, ¿verdad? Ya él mencionó algunos. Pero no tenemos tiempo para leer todas las listas, pero por lo menos vamos a leer algunos. Yo también traje, como maestra, siempre tengo hoja de más, traje muchas definiciones de los dones, pero yo sé que no lo puedo leer todos. Pero por lo menos fíjense ustedes que en 1 Corintios 12, del 4 al 7 dice:
Vamos de Romanos a Corintios, ¿recuerdan? Vamos a Corintios 12. Pablo quiere enseñarnos sobre los dones. Y ahora, en las cartas que le escribe a los Corintios, entonces él dice del 4 al 7. Ahora bien, cuando dice un ahora bien es porque ha dicho algo antes, ¿verdad? Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, repítanlo, el Espíritu, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero el Señor, Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Wow. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Quién reparte los dones? El Espíritu. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Ustedes se dan cuenta cómo menciona ahí al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los tres son los que forman, conforman, alientan, alimentan, dirigen, gobiernan la casa de Dios, que es la iglesia y que somos el cuerpo de Cristo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué habla de dones, de ministerios y habla de operaciones? Vamos a ver por qué. Los dones, ¿verdad? Habla de dones, ministerio y operaciones. ¿Qué son los dones? Son capacidades espirituales dadas por el Espíritu Santo. Por eso dice que el que da los dones, ¿quién es? El Espíritu Santo. ¿Y para qué son los dones? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos los dones que el Señor reparte y lo hace según Él quiere, son para la edificación del cuerpo de Cristo. Son manifestaciones espirituales dadas por gracia. Dios no te da los dones por méritos que tú tengas. Los dones no son talentos naturales, son regalos que Dios te da por su Espíritu y según Él quiere, Él los reparte. A uno le dio 1, a otro le dio 2, a otro le dio 3, a otro le dio 5. Pero, ¿por qué? Porque Él quiso. ¿Porque este merecía más dones que aquel? No. ¿Por qué? Porque Él quiso. No tienen que buscarle otra explicación. Porque si comienza a buscarle otra explicación, puede caer en pecado. Amén. Entonces, Dios reparte los dones. Y son capacidades sobrenaturales que Dios te da para servir en el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, ¿qué son los dones? Ya vimos. Ahora bien, ¿qué son los ministerios? Los ministerios significa servicio o función. Fíjense bien, dones son capacidades, ministerios son servicios. Hoy vamos a hablar de dones y ministerios y nuestra feria es una feria de dones y ministerios. ¿Qué significa eso? Que mientras el don es la capacidad, el ministerio es el servicio específico que una persona desempeña con los dones que Dios le dio. La conexión es clara, ¿verdad? Tengo dones y con esos dones yo voy a servir en un ministerio. El don es la capacidad y el ministerio es el servicio o la función. El área de llamado donde mis dones son utilizados es el ministerio. La Biblia nos habla de 5 ministerios, pero no significa que sean los únicos, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que hay otro tipo de servicio que la iglesia agrega que tienen que ver con ministerio, pero la Biblia habla del don en Efesios 4:11, lo que anotan, apóstoles. Dios llamó a unos profetas, a unos evangelistas y a unos pastores y a otros maestros, ¿verdad?
Pero encontramos en el Nuevo Testamento otras menciones de ministerio, como son el diaconado. Encontramos que había necesidad de servir a las mesas, y en la iglesia primitiva, ¿qué hicieron? Que colocaron diáconos para servir, ¿verdad? Hay ministerio de ayuda, las viudas necesitaban ayuda. Hay un grupo que recolectaba para darle comida a las viudas. También hay ministerio de adoración. También hay ministerio de administración. ¿Por qué? Porque se necesita administrar los recursos que Dios pone en la mano de la iglesia. ¿Para qué? Para que sean bien utilizados. Entonces hay don de administración. Hay ministerio también de misiones, de evangelismo, hay ministerio infantil, hay ministerio para damas, para mujeres, para jóvenes. Todos esos ministerios se agregan en función de ¿qué? De la necesidad de la comunidad donde Dios coloca a su iglesia. ¿Estamos claros? No es que yo puedo decir, estos dones no son bíblicos, estos ministerios no son bíblicos, porque no se usan en tal o cual iglesia. ¿Está bien? Entonces, hay también diversidad de operaciones. Pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. ¿Qué son las operaciones? Las operaciones son actividades y efectos u obras poderosas que vienen como resultado de los dones y los ministerios. ¿Está claro? Habla de una acción sobrenatural. Esas son las operaciones que Dios hace, que Dios obra. Cuando suceden milagros, ¿qué son los milagros? Manifestaciones sobrenaturales que Dios está haciendo en su iglesia a través de los dones y ministerios que ha entregado a la iglesia. ¿Y quién los hace? Dios lo hace. Amén. Distinguimos bien entonces qué es lo que son dones, ministerios y operaciones. La mejor visualización es que el Espíritu da los dones, que Jesús asigna los ministerios y que Dios produce los resultados. Aleluya. Yo planté, dice Pablo, y Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Nadie puede hacer lo que Dios hace. Nadie puede convencerte de pecado, de justicia y de juicio, sino el Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermanos, todos hemos recibido uno o más dones. Si tú no sabes cuáles son tus dones, tiene problema. ¿Saben por qué? Porque el que no sabe cuáles son sus dones, quiere los que tienen más vistosidad, por lo general, ¿verdad? Quiere donde me puedan reconocer mejor, donde me puedan ver, donde me puedan hacer tal o cual cosa, donde me puedan poner un certificado o entregarme un trofeo o un premio. Generalmente pasa eso. Pero ¿cuándo pasa eso? Cuando tú no has reconocido cuáles son los dones que Dios te ha dado. Por eso en este día nosotros queremos que tú tengas cuidado con eso. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros no ponemos a Dios primero, cuando el corazón nuestro no ha sido transformado, cuando Dios no ha trabajado en nuestro carácter, cuando nosotros hemos seguido conforme a este siglo, vamos a tomar ministerios equivocados. Y Dios no te ha llamado a competir con nadie. Amén. Dios no te ha llamado a ser igual a nadie. Amén. Ni a competir ni a ser igual. Dios te ha llamado a ser quien Él te diseñó para ser. Amén. Damos la honra y la gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, hermanos, si Dios te ha escogido para hacer manos o pies o cualquiera sea, ¿por qué preferir ser otra cosa? Cuando preferimos ser otra cosa, ¿saben ustedes qué sucede? Que nos agotamos, nos cansamos, nos aburrimos, nos quejamos. Pero cuando es el don para el cual Dios te hizo, hermano, no hay dificultad
en que te agotes, porque aún agotado vas a seguir sintiendo gozo. Aún agotado y sin fuerza, tú dices, pero vale la pena, lo estoy haciendo para el Señor. Yo fui llamado para esto. Y es un deleite servir al Señor y a los demás cuando estás en tu llamado, en lo que Dios te diseñó para hacer. Y de eso se trata, hermanos. No vayas a los ministerios buscando lo que ya acabo de decir antes. Ve al ministerio donde Dios te ha puesto en el corazón lo que tú tienes que hacer. Entonces, si tú haces eso, tú no vas a tener a quien quejártele. Yo me pongo a pensar muchas veces, cuando contemplo los pajarillos, contemplo la naturaleza, yo digo, wow, cómo en algún lugar hay como un, yo no sé si llamarle GPS o cómo llamarle, que los pajaritos entienden lo que tienen que comer, porque hay algunos que comen semillas, pero otros comen hojitas, otros van al río y pescan. Las aves, ¿ven? Yo veo cuántas cosas en las aves, y yo digo, ¿quién le dijo a este que era eso que iba a comer? Hay avecillas haciendo sus nidos de una manera tan magistral que algún diseño tienen ahí adentro que le dice que ellos tenían que hacer ese tipo de casa. Y lo van pasando de una generación a otra. Y si Dios se tomó ese tiempo con una avecilla, hermano, para diseñarla de esa manera, ¿tú crees que contigo haría menos? Alabado sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. El Señor es todopoderoso y como Él te diseñó dentro de ti, Él puso también para que tú eres bueno. Él lo puso, solamente que tú te tienes que detener, tú tienes que buscar, tienes que orar, tienes que leer la palabra y esa revelación va a venir a ti. Porque hay algunas cosas que tú haces que no importa si te pagan o no, que no importa si hay mucha gente o no, que no importa si te ven o no, que no importa lo que tengas que sacrificar. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando la iglesia está organizada con gentes que están ubicadas en su lugar, la iglesia florece, la iglesia tiene gozo, la iglesia tiene unidad, la iglesia se apoyan uno al otro. Porque fíjense ustedes que si esta mano y estos dedos no cierran, yo no puedo agarrar. Entonces tiene que haber ayuda, colaboración de las coyunturas con esto, con los miembros, con los nervios. Tiene que haber colaboración. Entonces ellos no se compiten, ellos se apoyan. Entonces la iglesia así mismo como cuerpo tiene que apoyarse uno al otro. Pero hermanos, muchas veces, ¿saben qué pasa? Que el que está cerrando dice, pero ¿y aquel por qué no cierra? ¿Y aquel por qué no aprieta? ¿Y aquel por qué no hace? ¿Y aquel? Hermano, tengamos mucho cuidado, porque eso es muy abundante, es muy común. Personas que entonces cuando están haciendo lo que tienen que hacer, se distraen y pierden el gozo viendo que lo que el otro no hace. Tengamos mucho cuidado con eso. Entonces, por eso lo más importante para mí es que la palabra llegue con tanta claridad, que las personas puedan responder a lo que Dios está diciendo. Dios me ha dado, me lo han corroborado, facilidad para hacer simple lo que muchas veces alguna gente hace en complejo. Entonces, ese don que Dios puso en mí, realmente no es mío, Él me lo dio, pero yo me desvivo por hacerlo. A mí no me cansa, no me quejo. Si tengo que hacerlo, no me importa si duermo o no duermo, no me importa el tiempo que invierto. Pero ¿saben ustedes qué? Que también yo disfruto
cuando veo que los predicadores predican con energía, que los predicadores tienen facilidades para hacer esto y aquello y lo otro, pero también me gozo cuando veo cómo los adoradores adoran, cuando veo cómo los que trabajan con el servicio de limpieza lo hacen con gozo, cuando las danzarinas danzan, cuando cada quien está haciendo lo suyo, yo lo disfruto. ¿Por qué? Porque no tengo envidia para hacer eso, porque Dios no me llamó para eso. Toda la gloria es para Dios. Cuando tú estás haciendo lo que Dios te llamó para hacer, entonces tú te gozas con lo que el otro está haciendo. Amén. Amén. Qué bueno es Dios. Qué bueno es el Señor. Entonces, amados, hay dones de sabiduría, hay don de ciencia, hay don de fe, hay don de sanidades. Sanidades no solamente físicas, sanidades emocionales, sanidades espirituales. Hay don de hacer milagros, hay don de profecía, hay don de discernimiento de espíritu, hay don de diversos géneros de lenguas. Pero ¿por qué yo voy a criticar al que no habla lenguas? Porque yo no hablo lengua. Dios lo repartió y Él lo dio a quien Él quiso. Hay don de interpretación de lenguas también. Entonces, yo me gozo con el que tiene el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de fe, el don de milagro, el don de sanidad, el don de profecía. Hay muchos dones. El don de exhortación, el don de repartir. Yo me gozo cuando veo a estas mujeres, algunas aquí, que tienen una capacidad para administrar la comida, los programas, las actividades. Y yo digo, pero Dios, ¿y cómo que lo hacen con esta agilidad, con esta habilidad? Y no se cansan. Yo a veces quisiera ir a quitarle los zapatos a Salvi muchas veces. Y a muchas de estas mujeres que son tan laboriosas. ¿Por qué? Porque lo hacen con pasión, porque fueron llamadas para hacer eso. Entonces yo voy a tener envidia de que yo no lo hago. No, yo lo disfruto. Y en lo que pueda ayudar, yo puedo ayudar. Porque oigan bien, como les decía ahorita, cuando yo tengo un don, no es que eso es mi exclusividad. Entonces no significa que no puedo mover otra cosa. Amén. Pero no salgo de mi prioridad. ¿Entiendes? Si en algún momento tengo que coger una escoba, ay no, es que yo soy maestra. ¿Puedo hacer eso? No puedo hacerlo. Lo puedo hacer, pero no lo debo hacer. ¿Por qué? Porque en ese momento no necesitan una maestra, necesitan que yo mueva una escoba. Amén. Entonces, hermanos, dice que nos colaboramos unos a otros en amor. Pero no te quede nada más en la colaboración, busca tu sitio. Amén. Busca tu sitio, busca tu lugar, porque hay un lugar para ti. Amén. Hay un lugar para ti. Y tienes que encontrarlo, tienes que encontrar ese lugar para ti. Alabado sea el nombre de Dios. Hay también llamado para evangelistas, para profetas, para pastores y maestros, ya les dije, ¿verdad? Pero también hay dones para ministrar y para hablar. Lo dice Primera de Pedro 4, 10 y 11. Yo le quiero describir por lo menos algún don para darle un poco de idea. Nada más un par de dones. Por ejemplo, el don de sabiduría. La sabiduría, que es un don de Dios, no es una inteligencia humana. No es resultado de muchos estudios, de muchos libros, de muchos títulos. No, esa es una sabiduría humana. La sabiduría de lo alto, es una sabiduría en la que tú puedes ver una situación en la perspectiva que Dios la ve. ¿Saben lo que es una persona con esa sabiduría? Que puede ver una situación en la perspectiva que Dios la ve, que escucha al Espíritu antes de reaccionar. Este don, ¿sabe qué? Que ayuda a tomar decisiones correctas.
Entonces muchas veces tú estás falto de sabiduría, pero conoces a alguien que tiene ese don. Y tú puedes ir a buscar consejo. Explícame, ayúdame, necesito que alguien me ayude. Y esa persona te puede ayudar. De manera que tú tienes que ver también hacia tu alrededor en la iglesia quienes tienen los dones que colaboran contigo. Amén. Porque los dones, todos los dones, son para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos. La persona que tiene sabiduría, por lo general, habla poco. Pero cuando habla, trae dirección. Si hay un conflicto, puede colaborar trayendo la paz, la reconciliación. Una persona sabia no habla mucho, pero cuando habla, habla con asertividad. No actúa ni decide motivado por ira, ni por miedo, ni por impulso. Es una persona que tiene discernimiento espiritual para distinguir lo que es de Dios y lo que no lo es. Esa es la sabiduría de la que estamos hablando. No es que, este es un sabio porque recita muchos versículos de memoria. Este es un sabio porque tal y tal cosa. No, no se trata de eso. No habla con ligereza. Tiene el don de sabiduría. Pero también siente un peso y un compromiso santo antes de hablar. Sabe que sus palabras pueden edificar, pueden destruir, pero también pueden herir y pueden sanar. Entonces, la persona sabia sabe que lo es, porque ya Dios le ha usado y porque otros han corroborado, le han dicho: qué buen consejo me diste, qué resultados obtuve. Si no hablo contigo, hubiera metido la pata, diciéndolo en buen español. Si no hablo contigo, yo hubiera tomado una decisión equivocada. Gracias por la orientación que me diste, por la ayuda que me diste. Y dice el Señor, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, ¿verdad? No significa que el que tiene el don es el único sabio. Todos somos sabios en algún nivel, ¿verdad? Pero cuando se trata del don, es algo sobrenatural, especial, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Algunas señales de que tengo el don. Con esta descripción de este don, le estoy dando un modelo de lo que serían los otros. Aquí le defino lo que es el don. Le digo cuáles son las señales y características para que usted también, cuando esté evaluando el don que usted tiene, haga más o menos lo mismo. La persona que tiene el don, ¿cómo se le manifiesta el don de sabiduría? Con frecuencia muchas personas la buscan. ¿Para qué? Para aconsejar. Necesita un consejo, la persona lo busca. Cuando también interviene en medio de conflicto, logra traer la calma, logra que haya reconciliación. ¿Cómo usted tiene una señal de que usted tiene ese don? Cuando siente responsabilidad espiritual para orientar a personas que usted ve que lo necesitan. Cuando usted también es lento para hablar, no emocionalista, no se deja llevar de las emociones. Esa es la sabiduría. No, la verdad es que miren, tengo muchas definiciones, pero tenemos feria de ministerio, tenemos un almuerzo después del culto, así que no puedo abusar. Vamos a terminar aquí, pero quiero decirle algo más, solamente para cerrar. Hermanos, el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y cuando Jesucristo instituyó la iglesia, Él dijo: ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Cuando nosotros escuchamos que la iglesia está en crisis, que la iglesia está acá, que la iglesia está allá, que la iglesia... Mucha gente hablando en contra y en mal de la iglesia. Yo siempre recuerdo que Jesús dijo: ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Jesús tiene planes con su iglesia, tiene promesa para la iglesia. Y si tú eres parte de la iglesia, no te descuide, sé un miembro activo, porque si te desactiva, te muere. Un miembro del cuerpo fuera del cuerpo, ¿puede vivir? No puede vivir.
se muere. Cualquier miembro que yo separe de mi cuerpo se va a morir en poco tiempo. Pero si nosotros permanecemos en el Señor, nosotros vamos a prevalecer. Amén. Amén.